lugar, hay momentos en que la realidad supera la ficción y lo que uno había pensado. Esta mesa redonda estaba y está a desarrollar prevista como la apertura de esa jornada de estudio y análisis de la figura y de la obra de Jerome Nin, además en el sitio donde desde un primer momento pensábamos que debería tener lugar, que debería celebrarse. Sin embargo, cuando pensamos en ese acto que se realizara aquí, pues qué mejor que más con la figura de Nin, que fuera una mesa en torno a la memoria, a la construcción de la memoria, tanto de la memoria del ayer y cómo se va construyendo hoy día. Pero, como digo, la realidad supera las intenciones y estamos, y créanme que lo digo de verdad, ante un acto memorialístico como pocas veces he visto y he sentido a lo largo de todos estos últimos años. Y como la acción se demuestra en la palabra y el pensamiento y los deseos se demuestran haciéndolo, pues yo creo que independientemente de la intervención de los compañeros en principio de la mesa, cuya presentación como tal no voy a hacer porque son todos lo suficientemente conocidos para ahorrarnos esos minutos, les pido aquí a los compañeros que intervengan el tiempo justo para que esto continúe siendo lo que ha sido hasta ahora, un acto de creación colectiva, y haya tiempo para que todos ustedes también intervengan y esto se convierta en algo más que una mesa redonda, en principio aunque esto sea cuadrada, por lo menos en una mesa semi-redonda. Y sin más, pues voy a dar la palabra en primer lugar a Carla. Disculpa por cualquier error que cometo en español. En nombre de mi familia, estoy profundamente agradecida por este honor. Lamentablemente, mi madre no ha podido hacer este largo viaje, pero ella me ha pedido que comparta con ustedes unas palabras. La raíz de los ideales de mi padre se comenzó a generar ya desde joven con su historia familiar. Como muchos de vosotros sabéis, el padre de mi padre, mi abuelo, llegó a los Estados Unidos cuando tenía solo 14 años. Él luchó por sobrevivir la gran depresión económica del país en los años 30. Después de que mi abuelo muriera a una edad muy joven, mi abuela se quedó sola y con mucha lucha y esfuerzo logró que sus hijos se superaran. Los principales ideales de mi padre estuvieron presentes a lo largo de su existencia. Su experiencia de vida lo dejó una gran marca y de ahí los temas recurrentes en su trabajo. Dar una voz y apoyo a aquellos que sufrieron por razones económicas, físicas o políticas, intentando dar voz en contra de la injusticia. Mi madre recordó uno de estos momentos justamente hace unas semanas durante la segunda presidencia de Obama. Obama hizo su jura presidencial el mismo día del nacimiento de Martin Luther King. King fue el líder del movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60. Él luchó muy valientemente por la igualdad de derechos para la población negra en los Estados Unidos. En 1965, el año anterior al viaje de mi padre a España, las noticias de televisión mostraron imágenes desde Alabama de gente de raza negra que por hacer una manifestación pacífica pidiendo derecho de igualdad al voto, brutalmente estaban siendo golpeados por la policía con batones y picanas y usando gas lacrimógeno.
Hoy en día este evento es conocido como el Domingo Sangriento. Toda la población miró Gracias. Estos eventos. Ya que mi madre tenía que cuidar a mí, mi padre fue a Alabama solo para participar en un pequeño grupo de apoyo a la causa de la igualdad racial en mi país. Mi padre llegó a participar en 2 de las 4 marchas que más tarde los historiadores dijeron fue la causa que hizo que América despierte su conciencia. Él describió la emoción y el miedo de cientos y más tarde miles de personas que participaron en estas protestas. Muchos años después, mi madre y yo, enmudecidas, miramos la inauguración a la presidencia del primer presidente de raza negra en mi país. Y me pregunté qué hubiera sentido mi padre si estuviera sentado ahí con nosotras. Lo mismo me preguntó hoy, aquí en este pueblo de Benalú, Casaviejas. Mi padre nunca quiso hablar de sí mismo y siempre pensó que era importante para él y para los que documentan historia mantenerse al margen del tema, ser solo el medio conductor. Cuando él llegó a Benalú, conoció a gente que compartía su pasión y esto le tocó el corazón. La gente de este pueblo, muchos que hoy en día ya no están aquí, le contaron del hambre y sufrimiento y de muchas de las maneras que habían sido abusados. Él conoció gente envuelta en política que habían sido encarceladas y maltratadas. Esas personas se encontraban con mi padre en lugares desolados y siempre mirando los alrededores con miedo. Muchas de las historias que le contaron en este pueblo le recordaron sus experiencias personales y la de mucha gente en este mundo. Este edificio que llevará el nombre de mi padre representa mucho más que mi padre. Representa a la gente de este pueblo y del mundo en general, con quienes él sintió una profunda unión al querer dar voz a los oprimidos. Gente que vivía en pobreza y en una situación de desigualdad. El resultado de su trabajo de 30 años y este edificio es el testamento de la amistad y profundo respeto hacia la gente de este pueblo. Él siempre decía a mi madre, siento que esta gente son mejor amigos que otra gente que conozco por toda la vida. Mi agradecimiento a Amalia, nuestra alcaldesa, por su apoyo con este proyecto, al ayuntamiento, AIES Casaviejas, el empeño de los grupos políticos y los amigos de MINS, Fran, Manolo, Cito, Pepe y Salo, y a todos aquellos que han trabajado tan duro para preservar la historia de este maravilloso pueblo. Y pues gracias a mi papá, quien nos sigue mandando material. Esperaba oír su voz hoy en la grabación. Por mi parte, estos últimos años me han dado la oportunidad de apreciar a mi padre en una forma que nunca me hubiera imaginado. Estoy segura que estará muy contento, no puedo leer nada. Estoy segura que estará muy contento con todo lo que está pasando aquí.
Muchas veces he deseado que mi padre hubiera tenido una tumba, pero este edificio es mucho mejor, porque celebra su vida y no su muerte. A continuación, antes de darle la palabra a continuación a Cecilio mismo, voy a obviar, a llenar un error que he cometido. No he escuchado la presencia de Ángel del Río, antropólogo de la Pablo Olavide, que en principio estaba anunciado para estar hoy y que unos problemas familiares de última hora, que son reales, no es una invención o una excusa, pues le han impedido estar en esta mesa y que al principio se me había olvidado, perdón por el olvido. Y a continuación, pues bueno, le paso la palabra a Julio Gordillo. Vale, gracias. Bueno, no está mal cuando, ¿sabes? Porque el problema de la memoria histórica no es solamente un problema de los historiadores, ¿no? O de las familias que no se atreven a dar el paso de decir aquello que piensa sobre lo que ocurrió con anterioridad, sino también es un problema casi de salud mental, ¿no? Es necesario poner en común las experiencias que se han vivido para sentir el apoyo de los demás y así dar el salto, ¿no? Quizá eso es lo que en este país no se ha llegado a hacer de una forma normalizada, o sea, poner en común nuestros propios problemas, y hubiera sido un poquito más fácil. O sea, no solamente es un problema político, que lo es, grandísimo, no solamente es un problema académico, que lo es, y sin justificación, sino es un problema sobre todo social. Y dentro de esa sociedad es un problema del ámbito incluido individual, ¿no? El proceso de recuperación de la memoria histórica no es un proceso que se inicia en el año 2000 con la exhumación de una fosa común buscando los restos en Prianza del Ebro, del Duero, creo que el León, sino es algo que se inició hace ya mucho tiempo y que el propio Jerónimo pone en marcha en este pueblo, ¿no? Es decir, de forma privada y casi semiclandestina o clandestina, por las circunstancias del momento. Bueno, pero también aquí hay que recordar que en el año 83 hubo una entrada de gente de la cuesta abajo para celebrar el 50 aniversario de estos sucesos que hoy los estamos celebrando, y no fue fácil dar ese paso, lo mismo que otras veces y en otros sitios, ¿no? O sea, por lo tanto, la memoria o la recuperación de la memoria, que es más recuperación pública que privada, cada uno tenemos la nuestra, lo único que pasa es que no la tenemos a ponerla en común, sino esa recuperación pública de la memoria de lo que ocurrió, o en el futuro contar lo que está ocurriendo ahora mismo, aunque sea más fácil, porque tenemos el régimen político que nos permite un margen de maniobra y de libertad mucho más amplio, evidentemente, que los anteriores, hacer que se esté dando los pasos que se están dando. Aún así no es fácil, o sea, es decir, en estos momentos, si hablamos de un tema muy concreto, que en el caso de Casavieja no será con la misma intensidad que en otros muchos pueblos, incluso del entorno, si hablamos de fosas comunes, pues no digo nada. O sea, aquí anunciáis más de 640 o 650 fosas, de las cuales el año pasado, por decir algo, fue el año que más fosas se sumaron, y se sumaron 7. Algunos echamos cuenta y dicen, bueno, pues al ritmo 60 o 70 años hemos acabado con el problema de los fusilados, de los asesinados en la cuneta, ¿no? Y eso es un área específica, quizá la más bruta, la más dura, que no se acaba de meter mano con todas las de la ley. Pero la ley, la verdad es que tampoco es muy dada a solucionar estos asuntos. Un detalle, me he acordado ahora mismo de esto de la ley. Antes, escuchando las intervenciones últimas grabadas, hablaba de
de la pareja que convivía libremente, ¿no? Hoy en España, hoy y en Andalucía, la viuda de uno que hubiera sido represaliado por el franquismo, si no estaba casada por la Iglesia, no tiene derecho a indemnización económica. En el año 2013. Digo porque muchas veces no todas tantas cosas han cambiado. Lo mismo que tampoco es fácil de inscribir en los registros civiles, a pesar de que la ley ya lo permite, porque se hizo hace 2 años una modificación, que costó muchos años, a aquellos que, sabiendo que fueron asesinados, siguen apareciendo legalmente como desaparecidos. Lo que significa que legalmente en Andalucía hay 40 o 50.000 fusilados menos que apuntarle al haber del franquismo, simplemente porque no están inscritos en los registros civiles y por lo tanto legalmente están desaparecidos y por lo tanto casi vivos, ¿no? No es fácil. Se ha conseguido el año pasado inscribir, después de 3 años de bronca y gastarse una pasta, a María Silva en el registro como fusilada, ¿no? O sea, no ha sido fácil y ha conllevado unos gastos que siempre se dejan sobre el ámbito familiar. Hoy, afortunadamente, por esa modificación de la ley, cualquier ayuntamiento puede pedir una inscripción, cosa que antes no podía hacerlo, puede pedir una inscripción de oficio en el registro civil para que sus vecinos, aquellos que siguen estando desaparecidos, puedan ser inscritos. Bueno, creo que son 14 o 15 ayuntamientos, lo recuerdo porque además por aquí era un concejal de alguno de esos ayuntamientos que en su momento lo suscribieron. Que sepamos, ningún ayuntamiento de aquellos que hicieron esas gestiones han pedido la inscripción de oficio, ¿no? Dejando a la familia ante múltiples gestiones y un desembolso de no menos de 4.000 euros para poder inscribir a algunos de aquellos que fueron fusilados, asesinados en definitiva por el franquismo, ¿no? Digo, aprovecho la ocasión para dar el palito, como no puede ser de otra manera, porque para eso estamos aquí. Y yo, además, quiero decir que no es fácil la aventura, no es fácil, como nunca ha sido fácil nada, que el movimiento memorialista, las asociaciones, logren, porque este país todavía no ha articulado una sociedad civil lo suficientemente fuerte ante el poder, logre romper amarras con todo lo que es el poder político. Romper amarras significa mantener la suficiente distancia o la suficiente independencia para no depender, sobre todo económicamente, de las administraciones. Y eso le pueda permitir presionar lo suficiente, por ejemplo, para que se cambien las normas, las leyes, o se den pasos en favor de ir desarrollando todas estas facetas que siguen siendo oscuras. Yo dejaría ahí, me encantaría que luego, en todo caso, las preguntas marquen la pauta de las demás intervenciones, ¿no? Gracias. Muy bien, y por seguir la norma, ¿no? Le paso la palabra a Lucía. Ok, buenos días. A ver, si desde aquí. Yo quiero empezar agradeciendo vuestra presencia aquí, porque la verdad que llenar la Casa de la Cultura siempre cuesta mucho trabajo, llenarla por un acto como el de hoy me llena de mucha satisfacción. Los que me conocéis sabéis que estoy muy contento, los que no, os lo digo yo. Ni mis mejores sueños, yo pensaba que íbamos a hacer un acto en el que el anónimo iba a dejar de ser anónimo y llamarse Andrés Cardón para la inmensa mayoría, en que reconociéramos el papel de Pepe Pareja, que reconociéramos el papel de Pepe Pilar, de Paco Estudillo, Paco el de la Luz, o de Monroy, ¿no? Después, si a eso le añadimos que Carla viene de Estados Unidos, que estuvo a punto de no venir porque ha habido una tormenta de nieve, como siempre, que viene de Estados Unidos de 7.000 kilómetros a esto. Después, que Amalia nos confirma que esto se va a llamar Jerome Binco, lo que significa, que ha dicho Amalia,
Si a esto le añadimos que Amalia también ha dicho que se va a replantear el tema de los lugares de Casa Vieja y se va a proponer convertirlo en sitio de la memoria. Y a todo eso reunimos tanta gente como está y lo bien que han salido los actos, pues la verdad que ni mis mejores sueños, ¿no? Yo estoy muy contento y quería empezar diciendo eso. Yo, Fran, soy el torero local, ¿no? Y yo tengo que hablar de cosas del pueblo. Yo voy a hablar de la memoria, de ayer y hoy, pero de las cosas del pueblo que yo conozco. Y para eso voy a coger 4 fotos, me gustan mucho las fotos. Voy a coger 4 fotos imaginarias, me vais a ayudar, me vais a ir viendo y os voy contando para que veamos un poquito cómo ha evolucionado la cosa. La verdad que el discurso no puede ser más optimista porque hoy es un día optimista y por tanto otras veces es pesimista, pero hoy es un día optimista. La primera foto la ha comentado Cecilio, él era uno de los que aparece. El 11 de enero de 1983 viene una gente de la CNT de Andalucía, de Sevilla, vienen aquí a Benaluz. Muy poquita gente de Benaluz lo recibe, Paco Caballa, Miguel Pavón y algunos más. Hacen su acto, se van, colocan un monolito que lo hacen los albañiles Juan Conde Orellana y Juan Barón Durán, el negro, y por la noche una gente se organiza, intenta tirarlo, lo zarandean, y luego la policía municipal tiene que dormir custodiando el monolito porque a la gente no le gustaba mucho, o había un tipo de gente, un sector de gente que no le gustaba mucho aquello. Eran los años que aquel estribillo de carnaval y su furor que decía que el nombre de Casa Vieja no se debe manipular. Nosotros lo que queremos es independencia ya. Esta foto la quiero comparar con la segunda, de 30 años después, 13 de enero de 2013. Yo era las 9 de la noche, yo estaba en lo de Ricardo, con Ricardo en segunda casa. Y estaba terminando la primera escena de la recreación de la obra de teatro, allí en el antiguo sindicato. Termina y empieza a llegar gente a la Alameda por la calle San Juan y por la calle Conciliar, y se llenó completamente. Era algo exagerado. Y lo más bonito de todo es que no era gente de fuera, era gente de Benaluz que quería ver la obra. Tanto que casi hay problemas con el éxito, ¿no? Porque la escena de la calle Nueva, que tanto trabajo había costado hacerla, fue tanto éxito que había demasiado gente. Yo todavía recuerdo como me cuentan que María, que está por ahí, la directora, Manolo, tiros, vámonos de aquí, que hay demasiada gente. De 1983 a 2013, que han pasado 30 años, esas 2 fotos yo creo que significan muy bien el cambio que ha habido en la luz sobre esto. Es verdad que quedan muchas cosas, es verdad que el pueblo de María no se ha encontrado, es verdad que tenemos que seguir gritando, que hay un monolito allá arriba en la Plaza de los Honrados que no nos gusta como está, hay un montón de cosas más, pero la verdad que se ha conseguido un montón de cosas. La tercera foto también va de Ricardo, 1984, un médico gallego, de estos cerebritos que hay que se van a Estados Unidos, que trabaja en Estados Unidos, compra un libro en inglés que se llama Los anarquistas de Casa Vieja, se lo lee, le entusiasma, viene a España de vacaciones y pasa por Cádiz. Cuando está en Cádiz se le ocurre venir aquí, a Benaluz, y bueno, y casi es obligado que quien viene sin saber cómo termina el libro de Ricardo. Empieza a hablar con él y le cuenta que hay un libro que se llama Los anarquistas de Casa Vieja, en inglés. Ricardo no conoce nada de ese libro, nadie del pueblo conoce nada de ese libro. Y después de algún queso con anchoa, después de alguna carne mechada, algún día tendríamos que hacer un estudio sobre la carne mechada de Ricardo, y después de alguna copita de vino, Ricardo consigue quedarse con ese libro. El doctor le da el libro y Ricardo se queda con él. Ricardo hace la gestión oportuna, ese libro termina en diputación y luego después se publica y el que conocemos en castellano lo hace la Diputación de Cádiz en 1994, los anarquistas de Casa Vieja, luego la de Granada y luego otra vez la de Cádiz en el 2005 se vuelve a editar. De esa fotografía de 1984 que viene el libro por primera vez aquí escrito en inglés, que no se conoce nada, a la otra noche, antes de la noche, yo me acosté a las 4 de la mañana porque Carla se le ocurre mandarme un audio de 4 horas de las grabaciones de 1965, que tenemos más de 100 horas de grabaciones. Esto que hemos escuchado 8 minutos, pues hay más de 100 horas de grabaciones. Hay 6 películas, hay muchas horas de películas, hay 2 libros, hay 5.000 fotos, hay un legado, un tesoro grandísimo.
de ese año 1964, que no se conoce aquí el libro siquiera, a lo que conocemos ahora, también hay un trozo, también hay un recorrido tremendo, y yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Porque quien conoce este pueblo es un pueblo de extremos, ¿no? Quizás es uno de los pueblos de España que más represión ha tenido con el tema de la memoria. Baste el ejemplo de decir que hasta le quitaron el nombre, ¿no? Le quitaron Casavieja y le pusieron Bernabéu de Sidornia, ¿no? Pero también ha sido el pueblo que ha luchado y ha recuperado bastante. De hecho, lo que tenemos lo tiene muy poquito, ¿no? Y esto ha costado mucho, ¿no? Si no lo conocéis, no lo sabéis. Nosotros... Yo quiero leer un fragmento de aquí mi amigo José Luis Gutiérrez Molina, en un artículo de Ramón Petrasén de Los Exilios de Casavieja, de hace 2 meses o 3 meses, que explica muy bien la situación. Para entender la pervivencia de los diversos exilios en torno a los sucesos de Casavieja, no se pueden obviar 3 cuestiones, que pusieron en primera línea la naturaleza del poder, que ocurrieron cuando éste estaba formalmente en manos de una coalición de grupos de izquierda progresistas, y finalmente que expresaron la existencia de una alternativa social a la existente y además hacía de la destrucción del poder una de sus señas de identidad. Es en torno a estas cuestiones por donde debemos buscar la respuesta a la recurrente actualidad de aquellos acontecimientos, a las dificultades que existen para su estudio externo y a su problemática interiorización. En definitiva, comprender por qué lo ocurrido en aquella pequeña localidad de la provincia de Cádiz ha llegado a convertirse en un elemento esencial de la historia contemporánea española. Habla después de los exilios sufridos por los personajes que se relacionan con Casavieja, como Sender, Guzmán, Sopa, la familia Cruz, Azaña, Casares Quiroga o el mismo Min, del que dice: la obra de Min ha sufrido la amnesia decretada por las instituciones que sucedieron a la dictadura franquista. En este caso, de forma más sutil, vaciándola de su contenido más profunda y aislándola como un cuerpo extraño procedente del exterior. Las ediciones realizadas por entidades oficiales muestran más el despotismo democrático imperante que de una auténtica voluntad de coger el toro de los sucesos por los cuernos. Un toro que forma parte de la identidad de una comunidad que aspiraba a independizarse y lo logró. Es lo que explica que todavía hoy la figura del americano no tenga reconocimiento oficial y que el que ha tenido haya sido impulsado al margen de los organismos representativos locales o en todo caso en sus límites. Una expresión más del sí pero no tan frecuente en esta última. El texto de José Luis de hace 3 meses es, yo creo que paradigmático de todo el trabajo que ha costado conseguir y toda la satisfacción por sentimos cuando Amalia ha comentado, la alcaldesa ha comentado que esto se va a llamar Hielo Conmigo, o cuando ha comentado el tema de los lugares y no quería hacerlo, pero lo voy a hacer. Me parece que hay que hablar de los protagonistas. ¿Quién, este cambio de estas 4 fotografías que yo estoy comentando, este cambio, estos logros que se han conseguido aquí, yo creo que tienen una protagonista y que hay que hablar de ellos, sobre todo para seguir en la misma línea, ¿no? Yo tengo muy claro, y es lo primero que quiero decir, que esto no es cuestión de individuos. A mí no me gustan las películas americanas que lo centran todo en el héroe, en el guapo y en el individuo. También siempre le comento a mis alumnos que la máquina de vapor no la inventó Watt porque se encendió una lucecita, o que Internet aparece en los 90 porque es ingenio. La máquina de vapor e Internet aparecen en esa época porque se dan las circunstancias concretas. Aquí ha pasado este proceso que estamos comentando de recuperación porque se han dado las circunstancias concretas. Yo creo que es justo reconocer a las instituciones, a los ayuntamientos, a las diputaciones. También es justo reconocer a algunas asociaciones y a algunas personas porque forman parte de los auxilios de la sociedad civil, que creo que es la verdadera protagonista de esto. Yo recuerdo al cartero, a Sebe, recuerdo a Antonio, que montaron una jornada de tierra y libertad. Recuerdo a la Peña del Cádiz, que también montaron otras, a los amigos de Min y al Hijo de la Luna, a Juan Moncayo. Es decir, que recuerdo bastante gente, ¿no?, que ha participado en esto. Y sobre todo, me parece que hay una institución en la que yo hoy quiero
hacer un poquito de mención porque a mí me parece, si no la más importante, de las más importantes en este proceso de recuperación. Y lo cuento, como yo siempre, con una anécdota. En 1998, Manolo Viciano, un amigo mío, le dan el instituto y por la mañana le dicen que lo van a llevar a otro sitio. Nos vamos a delegación a intentar que no se vaya y viene un inspector, Antonio Torralba, y nos saluda y nos pregunta que cómo va el pueblo. Y yo le comento que el pueblo va muy bien, que desde que ha conseguido la independencia el pueblo va muy bien. Y Antonio Torralba me dice que lo más importante que le ha pasado al pueblo no es la independencia, lo más importante que le ha pasado al pueblo es la creación del instituto de Elías Casares. Yo pensaba que exageraba y estoy pensando que exagera, ¿no? Lo que ocurre es que a veces pues me lo planteo, ¿no? Toda la historia esta, por ejemplo, en los sucesos yo creo que el instituto tiene mucho que ver, hay mucha más gente, también, y sobre todo en el tema de mí, pues quiero recordar un poquito cómo fue. Estaba el libro de los anarquistas de Casavieja, sabíamos que había mucho más, pero ya cuando empezamos a hacer en el 2005 el libro de la tierra, pues empezamos a buscar correos y lo único que encontré fue el de Enrique Tornés, que era el traductor. Me puse en contacto con Carla y Carla nos mandó 3 o 4 fotos para que aparecieran en el libro. Luego después empezamos a hacer un homenaje, que se lo hicimos allí en los salones parroquiales, y empezamos a buscar, se puso en Google Perico Mierda y apareció Universidad de Indiana, la Universidad de Indiana, ¿no? Perico, y era que había 6 películas de 40 a 45 minutos cada una, que según los expertos antropólogos son una maravilla. Y luego a partir de ahí empezaron a llegar fotos, 5.000 fotos, empezaron a llegar textos, empezaron a llegar documentos, y todavía eso sigue y no para. Por eso me parece a mí que si el instituto no hubiera estado, no se crea las circunstancias que ha creado, pues este proceso de recuperación no hubiera pasado. Yo quiero terminar como empecé, que es un día muy especial para nosotros, que muchas gracias por haber venido y que hay que seguir cabalgando aunque a veces haya que la ver. Y es que desde el conocimiento y desde la cultura, donde se impone la dignidad de no eludir la batalla necesaria. Y la nuestra, con el pasado, no solo una batalla, me parece que es una guerra muy grande. Ganas, las cosas siempre salen bien, cuando hay voluntad. Es la una, tenemos justamente 25 media hora para que este acto siga siendo lo que está haciendo a lo largo de esta mañana, ¿no? Una actuación en todos los que estamos en estas paredes de lo que ya es Centro Cultural Jerome. Así que queda abierto el turno de palabras, no se acumulen, sean breves y intervendremos cuanto sean posible más. Voy a abrir un primer turno de palabras de las 4 primeras manos que se levanten para comenzar. Usted, uno, segundo. Ya he dicho que no se acumulen. Segundo, Cecilio. No, bueno, pues vamos a empezar con 2, que sea el 50% de primero. Soy Raúl Casablanca y quiero decir, Perdona, si puede hablar hacia allá, se proyectará todo. sobre lo que ha dicho Cecilio de la Constitución que tenemos y que hay una cierta libertad, no cabe duda pero esta Constitución fue un apaño para salir de la negra noche fascista. Y además tenemos una monarquía que no la hemos elegido nosotros, fue impuesta el tirano antes de la pata en lugar de del país. Y lo que queda de la Constitución está vacío de contenido por no la paz social y lo va vaciando Francia. Así es que esta no es una Constitución. Esto hay que rápidamente, cuanto antes, moverse y hacer una constituyente y cambiarlo. El tema de esto no es indiferente. Yo he leído el libro de mi padre y ya sabía lo de Casavieja, yo soy un partido izquierdo también y he estudiado geografía e historia, soy autoridad y conozco. O sea que esto está en peligro.
Y ahora es el momento de darle un empujón en toda España y cambiarlo. Lo de Casabiega ya lo habéis visto todo aquí, ya sabía lo que sabía. Bueno, quería decir una cosa, la vergüenza de que siendo la Segunda República el presidente Azaña, que así se rueda de luego, hubiese tenido a Gerardo Sanjugo, que era un criminal, el jefe de la Guardia Civil, para que cometiera la matanza de aquí, uno de los soldados, actualmente ni de Madrid, no aquí de Madrid. ¿Por qué él cometió ese fallo de la República? Parte de 60 años. Muy bien, pues la segunda palabra la tenía Cecilio y quería también poder aprovechar para hacer un comentario. Sí, yo quiero simplemente un detalle a pronto de lo que ha hecho Sandro. El tema es que en muchos casos se ponen los medios para hacer las cosas. El problema es que perdemos rápidamente la memoria del momento de aquellas cosas que se ponen. En 1999 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad, a propuesta del grupo de trabajo nuestro, la creación del Banco de Imágenes para la memoria de la historia social de Andalucía, de 1999. O sea, todavía no se hablaba de forma generalizada de este tema de la memoria histórica, por eso se llama de la memoria social, que no histórica, sino social. Bueno, yo creo que en Casabiega hay gente suficientemente inteligente para utilizar ese acuerdo del Parlamento andaluz por unanimidad para que en un momento determinado parte de los fondos, o los fondos, si se estima oportuno, de la historia de este pueblo, que estuvo bien, tirar adelante, se pongan en marcha. Es decir, eso está ahí, ese acuerdo. Quizás lo que había que empezar es a utilizarlo, ¿no? Vamos a ponerlo en vivo. La otra cuestión que a propósito ha planteado el compañero, bueno, pues en eso estamos. Hay que atreverse en momentos determinados a ir más allá de lo que dice que la normalidad que se dice democrática nos marca, ¿no? Eso suele pagarse habitualmente bastante caro, pero bueno, por aquí hubo gente que dejaron el pellejo por intentarlo, ¿no? Yo no voy a decir que lo que tiene que hacer, ni muchísimo menos, sino que cada uno personalmente reflexione sobre el tema, ¿no? Cambia la Constitución de la noche a la mañana porque hay que entrar en la Unión Europea o quizás tengamos una reina en el futuro porque no se pueden cambiar por otras cosas, ¿no? ¿Hay más intervenciones? Hola, soy Enrique Carabasa, profesor de Ciencias Sociales en el Instituto Casabiega, por si no me conocéis. Soy compañero de Sanu y de Pepe González. También estoy un poquito implicado en estas cosas, no tanto como ellos, por supuesto. Y quería aclarar un poco una de las cuestiones que ha planteado antes el compañero respecto a por qué el gobierno de la República toma esas medidas tan sumamente bestiales en esa represión de los sucesos de Casabiega. Bueno, aparte del gobierno de la República y de las órdenes que se diesen para reprimir el movimiento anarquista, hay que tener en cuenta también a los sujetos que lo protagonizan. Es decir, el capitán Rojas y la Guardia de Asalto que viene de Madrid, pues aparte de traer unas órdenes, toman sus propias decisiones. ¿Y cuál es el fallo que apunta el compañero? ¿Cómo el gobierno permite eso? Pues es una cosa bastante simple, y es que el gobierno de la República crea la Guardia de Asalto como réplica o como contraposición a la Guardia Civil. La Guardia Civil, desde su creación en el siglo XIX, pues había sido una institución que había trabajado a favor de la burguesía agraria, a favor de los ricos, en contra de los pobres, para aclararlo. La Guardia de Asalto republicana trata de ser una guardia, un cuerpo de orden público democrático. El fallo que comete el gobierno es que no educa, ni adiestra, ni prepara a sus miembros para ese trabajo. Simplemente se forma la Guardia de Asalto republicana
echando manos de los oficiales del ejército. El capitán Rojas provenía del arma de artillería, que querían formar parte de ello. Pero no hay un filtro, ni un adiestramiento para que asuman ese papel. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que la Guardia de Asalto, sus cuadros de mando, sus tropas, reaccionan y trabajan exactamente igual que la Guardia Civil, con la misma brutalidad, con la misma violencia y demás. Por poner un ejemplo, y con eso ya termino, el capitán Rojas era veterano de la Guerra de África, de esa guerra que entre 1909 y 1927 mantiene el colonialismo español contra los marroquíes en el norte de África, y era un hombre que estaba acostumbrado a la utilización de la violencia más extrema, a entrar en los aduares de Marruecos quemando cosechas, quemando viviendas, violando mujeres, matando gente, matando niños y robando. Y cuando viene a Casas Viejas hace exactamente lo mismo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pero si no la hay, me lo voy a dar yo mismo para completar la intervención de Enrique sobre lo ocurrido en enero del 22, y en líneas generales, pues estoy de acuerdo con lo que ocurre, pero creo que además, con lo que ha descrito, pero creo que además hay que completarla con una segunda parte. Casas Viejas no solamente es lo que ocurre en esos momentos, sino lo que va a ocurrir después de Casas Viejas. Y después de Casas Viejas hay tres cosas, y lo digo al hilo de lo que ha planteado, de la lectura que ha hecho Salustiano de ese artículo que se ha publicado hace 3 meses, pero tiene más de un año. Las cosas de las ediciones siempre van con retraso. En primer lugar, están las consecuencias, digamos, directas de lo ocurrido con quienes ocupan el poder, la administración del gobierno, del Estado en ese momento. Me estoy refiriendo al gobierno republicano socialista presidido por Manuel Azaña. Cuando se refería al texto que yo hablaba del ejercicio del poder, lamentablemente, como en otras muchas ocasiones, no fue la única ni la primera vez, ni sería la última vez, y recientemente en estas últimas décadas estamos teniendo demasiados ejemplos de ello, quienes ejercen el poder actúan normal en muchas ocasiones, y esta fue lo de Casas Viejas, una de ellas, en función de sus intereses como grupos particulares que ocupan el poder, no en función de los intereses de la administración o del Estado, en este caso como presidente del gobierno, que lo ejerce. Era más beneficioso para el gobierno republicano de aquel momento aceptar lo ocurrido en Casas Viejas, o hacer como hizo, que solamente lo aceptó, como en otras muchas ocasiones, meses más tarde. En ese periodo, en esas semanas de tiempo, primaron los intereses particulares de los grupos que ocupaban el gobierno y no, digamos, el interés colectivo de la República Española. Y en ese sentido, Casas Viejas es uno de los elementos que se va a convertir en una de las armas, y paso al segundo aspecto, que va a utilizar la extrema derecha española para desprestigiar a la muerte. No se trata de excusar a unos ni a otros, simplemente se trata de poner de manifiesto las consecuencias que actuaciones y decisiones políticas, más allá de los sucesos, como muy bien ha explicado Enrique, tienen lugar en la sociedad. En este caso, pues fue una campaña de la extrema derecha a fondo con dos objetivos. Un objetivo inmediato de la destrucción del gobierno en ese momento gobernante que ocupaba el gobierno, y la destrucción de la figura política de Manuel Azaña. Ambos objetivos lo lograron a corto plazo. En septiembre del 33 hay que disolver el gobierno,
y convocar unas elecciones que van a dar lugar a que ganen los grupos de derecha y la parte de la extrema derecha que en aquel momento estaba en el juego parlamentario, como era la CEDA. Y la figura de Azaña queda anulada políticamente hasta al menos la primavera de 1936. Y un último consecuencia de los sucesos de Casavieja, en mi opinión, es que se va a convertir, precisamente por el momento en el que tuvo lugar y por todos los acontecimientos que van a ocurrir con posterioridad, pues en un elemento de difícil, digamos, discusión o planteamiento, tanto académico como social, historiográfico, de lo suficientemente, digamos, sereno a la hora de enfrentarse, con lo cual ha producido unas consecuencias terribles. Hasta el punto, pues viniendo para acá, comentábamos cómo dentro de esa confusión que con respecto a los sucesos de Casavieja existía, pues públicamente se puede llegar a pensar, y me ha ocurrido en una intervención pública, de situar los sucesos de Casavieja como represión de los golpistas del verano del 36. Porque le resultaba, y no estaba hablando ninguna persona con afán provocador o de ignorancia, no, estaba hablando completamente convencido que un asesinato o una acción represiva de tal volumen no podía haber sido capaz de haber tenido lugar durante la Segunda República, sino durante el franquismo, a lo cual la respuesta era imposible, salvo la de decir, mire, pues cuando terminemos aquí, vaya usted a un libro y vea que Casavieja tuvo lugar en enero del 36 y no en el verano del 36, el resto no es posible. Bueno, eso es una consecuencia también que hay que tener presente a la hora de cuando enjuiciamos y cuando reflexionamos, más que enjuiciar, perdón, cuando reflexionamos sobre los sucesos de Casavieja. Bueno, ya he hablado demasiado, así que venga. Tengo una duda. El capitán Rojas, ese mismo capitán Rojas que intervino en los sucesos de Casavieja, estuvo implicado también. O más decorada, ¿no?, que la otra. Y, en fin, le preguntó a mi madre cuál es la verdad y cuál es la mentira. Claro, mi madre le dijo, claro, pequeñita, ¿no?, pues la que está más bonita, ¿no?, la que le has puesto adorno. Él le dijo, no, es la otra, la verdad es pura, es clara, es limpia. La mentira siempre se adorna, para que parezca bonita aunque no lo sea. Quizás la verdad no es tan bonita como la mentira. Entonces, pues, en fin, la verdad es que es algo que te da que pensar bastante, ¿no? Y creo que es lo que debemos aplicar a esto, ¿no? Quizás Jerome lo que ha hecho es eso, ¿no?, limpiar esta cara, ¿no?, y darte a conocer de los sucesos lo que pasó, ¿no? Sin la labor de este hombre, pues la verdad es que no se hubiera conseguido esto. Muchas gracias. ¿Qué papel tuvo la Iglesia y el clero antes, durante y después del suceso de Casavieja con respecto a la gente? ¿Qué relaciones había? Aquí hay un cura que luego va a Conil, que tuvo una actuación bastante importante en Conil, y que cuando ocurren los sucesos él se esconde. Yo voy a contar una anécdota de esto que a mí me contaron, que creo que es muy graciosa. Él se esconde en su casa y después se va a la pensión del Tato, el Tato. Y se escaparon una serie de tiros, porque desde la tienda de Monteano y el Tato dispararon bastante, se escaparon algunos tiros y algunas de las balas, uno de los casquillos de balas, se alojaron en el marco de la ventana. Él los cogió y se hizo un colgante. Luego después, cuando venía aquí, a los 20, a los 30, a los 40 años, siempre contaba que ese era su trofeo, que se había salvado de los sucesos
y que estaba vivo. El hombre era un aparato. Luego después tuvo un CONIL y ya digo que Magdalena González, que lo tiene estudiado, participó bastante. Sin embargo, el que viene aquí, el padre Morier, en el 34, tenemos constatado que su actuación fue bastante positiva. Al que pudo salvarlo, lo salvó. Este hombre le hace una entrevista, el cura este de Conil, Andrés Vera, le hacen una entrevista y dice que, bueno, que lo que había pasado, que es fruto de la miseria, que es fruto del hambre, que es fruto de la ignorancia y sobre todo de las costumbres que se estaban tomando, que él llevaba 4 o 5 años aquí y que solo se habían casado por la iglesia 7 u 8, que el resto se habían unido en amor libre. Un poquito lo que hemos hoy escuchado de Pepe Pareja, que a mí me parece impresionante. Quiero aprovechar que tengo la palabra para contestarle, para hacer una referencia a María en este pillo, alumna mía de hace ya mucho tiempo, y comentar y compartir una cosa con vosotros. Pepe y yo, Pepe, que hablamos mucho de esto, Pepe es compañero mío, ya es del pueblo, yo no, llevo aquí 20 años, pero Pepe es de toda la vida de Dios. Pepe era vecino de Pepe Pareja y me cuenta muchas cosas de Pepe Pareja. Y llegamos a la conclusión que lo mismo que muchos nietos, bisnietos de los descendientes de la gente que participó en los sucesos a la hora de estudiar y a la hora de las clases sociales no se han movido mucho y seguimos más o menos lo mismo, que es como hemos leído al final el trozo de Pepe Pareja diciendo que el problema está en la raíz. También los descendientes como que han heredado las partes más positivas, ¿no? Las tres muchachas que los 3 muchachitos de 16, 17 años que llevan la radio municipal y que anoche hicieron la retransmisión del carnaval por internet, pues los 3 son descendientes de esta gente. Me hace mucha gracia que la mayoría de la gente, o mucha gente que tiene blog, la gente de los estuillos en Barbate, lo que se mueve. Es decir, que la semilla está y que eso me parece muy positivo. Yo cuando escucho hablar a María Ángeles contando la anécdota esa de Pepe Pareja y de que se siente contenta, de ser descendiente de Pepe Pareja, eso era en el fondo lo que queríamos, ¿no? El fondo de todo esto es eso, es recuperar la dignidad de esta gente, que la tenía mucha y estaba perdida. Mira, voy a aprovechar que yo soy miembro de la asociación, lo tenemos que dejar. ¿Quiere hablar? Vale, venga, Fran. Yo quería preguntarle a Carla, porque a mí siempre me ha interesado vuestra vida aquí en el pueblo. ¿Cómo era el día a día de tu madre, de tu hermano, el tuyo? Aparte de tu padre del trabajo de campo, ¿qué hay más que puedas compartir con nosotros? ¿Cómo era mi vida aquí? Sí, la vida de tu familia, aquí en Benalús. Aquí en Benalús. ¿Cómo era vuestro día a día? Aparte de que tu padre hiciera el trabajo de campo, grabando, investigando, ¿cómo convivíais con los benalupenses entonces aquí? Mira, para mí, a un lado yo era nena pequeña y me sentí, bueno, muy libre aquí, mucho más libre que allá, por las calles, por todas partes. Pero la verdad es que al principio me acuerdo que yo sentía un poquito de miedo. Yo sabía que había algo profundo y un poquito como Franco estaba. Y bueno, también nosotros siendo judíos, yo sabía no hablar del tema, para no hacer problemas a mi padre. No sé cómo lo sabía, pero lo sentía todo el tiempo. Y no hablaban mucho de eso. Y la verdad es que yo no sabía lo que mi padre estaba haciendo. No. El tema de los sucesos y todo eso es algo nuevo también para mí, hace, bueno, 20 años, yo sabía que había escrito todo, y para mi madre, pues, me da una risa porque ella salió en los años 60 en los Estados Unidos, que era una época de libertad, y era una de las primeras mujeres que sacaba el sostenedor. Eso era la época. Entonces, llegando aquí, de nuestra posición era un poquito
Sí, represiva para la mujer. Y ella, yo sé que hay mujeres aquí que saben que ella trataba de traer ideas sobre sí. Y cosas que eran un poquito nuevas aquí. Y la verdad y también, bueno, tengo un acuerdo que mi madre me decía que yo siempre me hacía la cruz antes de entrar en el coche. Y me dice, chica, ¿qué haces tú? Yo digo, pues mamá, protegiéndome, pero yo sé que esta es mi vida española y no mi vida en Estados Unidos. Los niños entienden más que todo. Y también, perdón, yo me acuerdo mucho de y Antonia. Y mi madre me dice que no, pero yo estoy segura, como el padre de mi padre se había muerto muy temprano, que de una manera u otra sentía como si era padre de él, porque yo sentía que era como abuelo para mí. Bueno, pues si paramos 5 minutos para seguir y... Os comento yo una cosita. Ya estamos terminando, entonces lo que vamos a hacer ahora es la actuación de la comparsa del americano, que hace unos 4 o 5 años salió, yo creo que también fue un punto de inflexión bastante importante. Y después, cuando termine la comparsa y alguna cosa más que hay, me parece, nos vamos a ir a las 2, allí donde estaban estos antes, a inaugurar la exposición Los Niños Hombres. ¿Vale? Pues descansamos. Eso está al lado de la Alameda, en la calle Rafael Bernal. El horario va a ser desde hoy hasta el domingo que viene, sábado y domingo de 12 a 2 y de 6 a 8, y los lunes a viernes de 6 a 8. ¿Vale?